Hola, soy el ingeniero José Carlos Iris Galán. Dentro de mi preparación tengo el título de técnico en electrónica automotriz, ingeniero en mecánica automotriz y maestría en administración de negocios. Y el día de hoy les vengo a presentar la construcción de una lámpara lógica. Dentro de los elementos a utilizar para su construcción vamos a ocupar cable del calibre 16, de preferencia entre 3 y 4 metros. Vamos a ocupar una punta para multímetro para poder hacer las conexiones o para poder punzar lo que son nuestros cables. Vamos a ocupar un contenedor para meter nuestro circuito aquí al interior y que no quede descubierto. Vamos a integrar lo que son 2 LEDs de cualquier color, de preferencia distintos, 2 resistencias de 1 kiloohmio y dentro del último elemento van a ser 2 caimanes para hacer la sujeción a nuestra batería. ¿Vale? Esto por parte de lo que son los elementos a ocupar. Dentro de la herramienta van a ocupar lo que es una extensión, un cautín, lo que es estaño para poder soldar, pasta para soldar, tenemos lo que son nuestras pinzas de corte o pelacables y cualquier pegamento o adhesivo para poder fijar lo que es nuestro circuito. Una vez que tenemos nuestros componentes, les voy a explicar cómo vamos a conectarlos cada uno para poder lograr la función. ¿Vale? Vamos a tener lo que son nuestros LEDs. Tenemos que tener muy en cuenta que el LED va a tener 2 puntas, una llamada ánodo y la otra llamada cátodo. Una va a ir hacia su positivo y la otra hacia su negativo. Aquí en la parte de abajo podemos ver la simbología. De la misma forma vamos a tener nuestro ánodo y nuestro cátodo. Esto es importante que lo tengan muy en cuenta, ya que al momento de hacer la conexión, uno tiene que quedar de ánodo hacia cátodo y en el otro LED lo vamos a conectar de cátodo hacia ánodo. Dentro de la misma simbología vamos a tener lo que son resistencias, vamos a comprar 2 resistencias de 1 kiloohmio, ¿vale? Muy importante, porque estas resistencias van a ser nuestro elemento de protección para nuestros LEDs, para poder evitar que estos se quemen, ya que el LED trabaja a bajo voltaje y nuestra lámpara de pruebas o nuestra punta lógica la queremos para 12 voltios, para poder hacer pruebas en el vehículo. Ahora pasamos a lo que es nuestro circuito. Tenemos ejemplificada lo que es nuestra batería, vamos a tener un poste positivo y un poste negativo, al cual vamos a asegurar nuestros caimanes. Posteriormente de hacer esta fijación, vamos a colocar una resistencia en uno de los extremos y en el extremo contrario la otra resistencia, las vamos a soldar. Posteriormente viene la parte importante, lo que es soldar los LEDs. Si se dan cuenta, aquí tenemos un LED que viene de la resistencia, entra al ánodo y sale por su cátodo. Posteriormente en el cátodo vamos a soldar nuestra punta para poder hacer nuestras pruebas en los cables. Y en viceversa, si se dan cuenta, aquí está conectado a la contraria del primer LED. Este va a venir de lo que es ánodo hacia cátodo y salimos hacia la terminal negativa de la batería. ¿Por qué esto? Los LED hay que tener muy en cuenta que aparte de iluminarnos, van a permitir el flujo de la corriente en un solo sentido. Aquí es donde hace la magia nuestra lámpara de pruebas. ¿Por qué? O nuestra punta lógica. ¿Por qué? Porque cuando nosotros pongamos en este extremo un negativo, el único que se va a prender es nuestro LED del lado izquierdo. Cuando nosotros coloquemos un positivo en esta punta, se va a prender el LED del lado contrario. Es aquí donde nosotros vamos a tener la diferencia entre una lámpara de pruebas y una punta lógica. La lámpara de pruebas, para que nosotros podamos probar, necesitamos cambiar el positivo por el negativo. Tenemos que estar jugando con la polaridad dentro de nuestra batería. Y en esta lámpara, lo único que nosotros tenemos que cambiar es la punta. Si nosotros ponemos positivo o negativo en la punta, vamos a tener el cambio de iluminación en nuestro LED. Ahorita lo veremos ejemplificado al finalizar nuestro trabajo. Una vez que tenemos claro lo que es el proceso de conexión, ahora sí vamos a proceder a lo que es su construcción. ¿Vale? Como punto número 1, vamos a ordenar o vamos a ir acomodando lo que son nuestros componentes. Como ya se los mencionaba, vamos a ocupar nuestro cable y como punto número 1 lo vamos a dividir. Del lado más largo o un cable van a cortarlo
el extremo más largo, dejar el lado más largo, para lo que es la conexión a nuestra batería positiva y negativa. ¿Vale? Entonces vamos a tomar más o menos una medida, vamos a dejar 2 tramos de aquí, ¿vale? Y de este lado vamos a tener un solo tramo. Vamos a proceder a cortar aquí y vamos a hacer la división, porque estos cables los vamos a ocupar de manera dividida. Hacemos lo que es nuestra división. Estos sería nuestro cable que va a venir desde nuestros caimanes hasta nuestras 2 resistencias. De este lado, si ustedes tienen un cable dúplex como el que yo tengo aquí, lo pueden dividir recordando la conexión de nuestro diagrama. Recuerdan que para la salida solo vamos a necesitar un solo cable y vamos a hacer la unión. ¿Vale? Este cable lo vamos a unir para tener una mayor distancia. ¿Vale? Ahí ya están completamente unidos. Asegúrense de que su unión sea lo más fuerte posible para que cuando ustedes estén trabajando no se tengan que preocupar por no tensar o no estirar sus cables. Ahora vamos a formar el circuito. Para el circuito yo les mencionaba, vamos a ocupar 2 resistencias, aquí las tenemos de 1 kiloohmio, y nuestros 2 LEDs de distintos colores. ¿Vale? ¿Qué vamos a hacer? Se van a fijar ánodo y cátodo. Vamos a separar un poco las puntas y aquí es donde vamos a comenzar a soldar. ¿Vale? Vamos a ocupar el estaño y la pasta para soldar. Procedemos con la soldadura. Vamos a soldar uno a lo que es el ánodo, que sería el lado izquierdo. Vamos a soldar estas 2 piezas, así como las tenemos aquí. Y en el otro vamos a soldar resistencia a LED del lado del cátodo, ¿vale? Para que quede de esta manera. Preparamos el estaño, pasta para soldar. Y ahora sí procedemos. Como se pueden dar cuenta, aquí ya quedó un punto de soldadura, tenemos un punto perfecto. Ustedes pueden intentarlo despegar, jalar, ¿vale? Para asegurarse de que está completamente soldado. En este caso, acabo de soldar al ánodo. Entonces, ojo, aquí es donde les decía que tenemos que poner mucha atención. En el otro tenemos que soldar la resistencia a nuestro cátodo. Aquí ya tenemos el otro elemento completamente soldado. Hacen su prueba de que quede completamente firme, ¿vale? Y este lo tenemos soldado hacia nuestro cátodo. Ahora sí, nos van a quedar 2 iguales, uno al ánodo y el otro al cátodo. Estos los vamos a unir aquí, los 2 completamente unidos. Ya tenemos la unión de nuestros 2, ¿vale? Los podemos igual jalar y están completamente unidos. Tenemos una unión perfecta. Procedemos a colocar o a soldar lo que son nuestros cables. Recuerden, teníamos un cable doble, vamos a soldar uno a izquierda y el otro a derecha. Y ahora sí, vamos a proceder a soldar. Siempre recuerden soldarlo, más que nada para que esto quede firme y cuando ustedes estén haciendo las pruebas no les vaya a afectar el momento en el que ustedes tiren de la pieza o tengan algún movimiento. Entonces ponemos un poco de pasta para poder asegurar la unión. Listo, ambos cables están soldados, ¿vale? Los podemos tirar, los podemos jalar, se pueden dar cuenta que no se desoldan, ¿vale? Aquí ya vamos con la parte inferior del circuito. Tenemos los 2 cables, positivo, negativo, nuestras 2 resistencias, los 2 LEDs, uno ánodo, el otro cátodo, y solo nos falta conectar nuestra salida. Repetimos el paso, como ya se los había mencionado, soldamos, ya tenemos 3 puntos de soldadura. Ahora vamos a colocar este circuito dentro de nuestra caja. Para colocarlo dentro de nuestra caja, nuestro recipiente, lo único que necesitamos es que salgan las puntas de nuestros LEDs. Para lo cual les voy a recomendar que si es de plástico, con el mismo cautín, vamos a hacer 2 pequeñas perforaciones. Una, 2. ¿Vale? ¿Qué tamaño debe de tener? Un tamaño en el cual nuestros LEDs puedan salir, ¿vale? Que se asomen como lo tenemos aquí, ¿vale? Tenemos que poder posicionar los 2 LEDs completamente
asomándose. Una vez que tenemos esto, perforamos ligeramente abajo para la salida de nuestros cables. 1, 2 y pasamos nuestro cableado para que quede esto listo. Una vez ubicado, ya una vez hechas nuestras perforaciones de nuestros LEDs, vamos a ubicar lo que es nuestro circuito y lo vamos a adherir, lo vamos a pegar, ya sea con algún pegamento o con alguna masilla, para poder asegurar que nuestros LEDs no se vayan a hundir. Una vez que los tienen completamente fijos y con mucho cuidado, vamos a volver a colocar o vamos a colocar todos nuestros circuitos dentro de la caja. Con mucho cuidado, no se vayan a juntar. ¿Vale? Ahí está ya completamente cerrada, nos va a quedar algo así. Tenemos el cable de salida, un solo cable, que fue el que unimos, con su punta. ¿Vale? Vamos a colocar la punta para poder hacer nuestra prueba. Y en el otro extremo, que tenemos los dos cables, vamos a colocar positivo y negativo, nuestros caimanes positivos y negativos. Antes de colocar o antes de unir estos dos caimanes, prueben, ¿vale? Hagan una prueba, positivo, negativo, ¿vale? Se pueden dar cuenta, aquí ya tenemos nuestro LED de funcionamiento y ahora con su punta, que es donde vamos a probar, aquí es donde ya vamos a tener el punto de prueba, colocamos hacia positivo y lo que yo les mencionaba, estamos cerrando circuito, por lo tanto nuestro LED nos marca una conexión positiva. Ahora, nosotros cambiamos de lado, colocamos hacia negativo y nuestro LED nos indica que estamos haciendo una prueba de tierra. Esta es la forma más fácil, en lugar de que nosotros tengamos que estar cambiando lo que son nuestros caimanes. Si vamos a hacer una prueba positiva, tenemos que poner a negativo caimán y nuestra lámpara positiva. Este es el beneficio que tenemos con esta lámpara. Ustedes no tienen que hacer ningún cambio. La lámpara, ante su lógica, ante su conexión que ya vimos, nos va a permitir probar negativo y probar positivo al mismo tiempo, sin necesidad de que nosotros cambiemos. Aquí nosotros podemos poner un fusible, podemos poner relevadores, podemos probar nuestras luces directamente desde nuestro circuito. Espero que les haya gustado, espero que les sirva mucho esta lámpara. La verdad es un material que desde primero hasta los últimos semestres les va a servir para la vida diaria, para el trabajo, y pues espero que les agrade este proyecto. Con todo gusto, el ingeniero José Carlos, nos vemos. Hasta luego.